Ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse a esta hora, un feriado. Voy a hacer algunas aclaraciones previas antes de comenzar con la clase, para que se ubiquen sobre en qué unidad estamos. En la última unidad. En el aula virtual ustedes tienen desarrollada esta clase como colonialismo de datos y van a encontrar mucho más material del que, del que vamos a desarrollar en esta clase en particular. Entonces, para realizar en forma integral y completa el desarrollo de este tema de la tercera unidad, tendrán que ir también a leer el material que está en el aula virtual, que les desarrolla y les amplía un montón de conceptos y de nociones necesarias para entender esto que vamos a trabajar en la clase de hoy. Ahí van a tener el concepto de sociedad de la información, como lo plantea Manuel Castells, qué es la economía digital, cómo funcionan las empresas, un montón de información importante para entender y profundizar mucho de lo que vamos a hablar hoy, que en parte es un poco abstracto. Por eso, para comprender las relaciones a las que se refiere el texto que vamos a trabajar hoy, yo les sugiero que complementen con la clase que está en el aula virtual. También, a modo de recomendación de estudio, siempre trabajen con todo el material que nosotros disponibilizamos en el aula virtual, ya sea el desarrollo de la clase escrita en el recurso libro, tal como está explicado en la hoja de ruta al inicio del aula virtual. Cada libro contiene el desarrollo de un tema del programa, uno o dos temas del programa. Ese es el material más completo. Luego tienen los PowerPoint, que son como síntesis de las clases que damos presenciales, y también hay muchos otros videos, páginas complementarias. Todo eso es material de estudio. Siempre tienen que trabajar con el programa para identificar el tema que se está desarrollando, con el recurso del libro que identifica los aspectos principales y complementan sus propios apuntes y recursos individuales con, obviamente, la bibliografía, que es lo que hay que leer y tener trabajado para el examen final, y los PowerPoint de las clases que le dan una orientación sobre los aspectos más principales que trabaja la bibliografía, ¿sí? No es que se estudia solo con una cosa. Eso como tips para estudiar. Ustedes verán qué recursos les resultan más fáciles de trabajar. Pero si uno no atendió la clase y lee la bibliografía y no tiene las indicaciones sobre cómo encontrar en la bibliografía los aspectos que nos interesan a la cátedra, corren el riesgo de ir al examen con el material medio entendido por la mitad o sintetizando aspectos que por ahí en la cátedra no le damos tanta importancia. Entonces tomen el recurso de los libros como una hoja de ruta de estudio que amplía lo que está en el programa. Si tienen alguna duda sobre esto, me lo escriben, me lo plantean, y si no, ya arranco con el tema de hoy. Les voy a pedir a Marina y Agustina que me asistan en las interacciones, porque yo voy a pasar a ver mi Power y no voy a ver el chat. Entonces, si alguien quiere decirme algo o escribe, y mejor si habla, entonces yo... sí, Jere. Ambas cosas son de Manuel Castells. Y ambos conceptos son de Manuel Castells. Ajá. Y la sociedad red, ambas cosas. Está en el mismo ítem, en el mismo libro, donde está también colonialismo de datos. Colonialismo de datos es el último punto y todos los anteriores son como una introducción para este texto que trabajamos.
¿sí? Bueno, entonces, ahora que yo ya me estoy grabando, creo que me estoy grabando, me voy entonces a compartir mi Power. Un segundo que tengo que ver acá. Estoy ahí. Perfecto. Hoy entró más gente. ¿Y dónde está? Me pierdo en las ventanas que tengo abiertas. ¿Dónde está el Meet? El Meet estaba en el otro caso. Un segundo. Invitación a admitir a todos. No sé cómo hacer para dejar que alguien sea administrador. Admitir. Parece que no. Sí, bueno, no, y ya fue el otro slide. Así que cada vez que escuche un timbre, pararé la clase y volveré. Bueno, el texto de hoy, como les decía, tiene que ver con, o sea, está basado en este documento de la bibliografía, que es un artículo de Ulises Mejías y Nick Couldry, que se llama El colonialismo de datos, repensando la relación de los datos masivos con el sujeto contemporáneo. Este texto lo que va a plantear es un concepto general para entender un poco el funcionamiento de lo que algunos autores llaman la economía digital o las relaciones económicas a partir de la datificación de la sociedad. Y a nosotros nos interesa esta perspectiva porque es una perspectiva crítica que se basa en la economía política de la comunicación. Desde ese enfoque va a establecer su lectura, su diagnóstico, y desde ahí también va a proponer las conceptualizaciones. Entonces, estos dos autores van a desarrollar el argumento de lo que es el colonialismo de datos, combinando el aporte de la economía política, de la teoría social, especialmente de la teoría marxista, y de los estudios críticos de la información. Un segundo, que ya tengo que ir a admitir a las personas que están ingresando. Ahí está. Bueno, continuamos aquí. La primera definición de colonialismo de datos que dan refiere a un fenómeno contemporáneo, de los últimos, podemos decir, 15 años, que se va a caracterizar por el control y la explotación de datos masivos. Y la propuesta que realizan los autores es que esa explotación y control de datos o realizan una analogía con los patrones históricos de la colonización y de la opresión. Entonces van a decir que estamos experimentando una nueva forma de colonialismo, que está basado en la apropiación de datos de las personas y de las comunidades, muchas veces sin su consentimiento, pero no necesariamente, y el uso para beneficio, el uso de esos datos, el aprovechamiento económico de esos datos para ciertos poderes centralizados. Les decía, entonces, es un concepto que se basa en la reflexión crítica sobre la historia de la colonización y la explotación de los recursos en un contexto globalizado y de innovación tecnológica digital de alta intensidad. La analogía con el colonialismo tradicional se basa en un patrón o en el descubrimiento de un patrón de funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía actual, que está basada en la racionalidad extractiva. Acá está el primer punto de conexión con otras formas de colonialismo histórico, que es
el extractivismo como un modo de producción. Esto es, extraer recursos, ¿sí? Y bienes de ciertos lugares para beneficio de poderes que están en otras geografías, ¿sí? Entonces, esa racionalidad extractiva, es decir, una mentalidad que funciona con esa modalidad extractiva, es una manera de pensar, además, no es solo un modo de hacer, sino que además es una manera de pensar eh, que está relacionada, dicen estos autores, con otros dos modos o con otras racionalidades también propias de nuestras sociedades. Una es una racionalidad de tipo social que se basa en los intercambios. Las relaciones de datos permiten la extracción de datos como si se tratara de un valor que en realidad no tiene valor o un residuo de las actividades humanas. ¿Esto qué quiere decir? Estamos tratando de exponer o desarrollar la idea que los autores llaman la racionalidad extractiva, ¿sí? De esto que proponen llamar el colonialismo de datos. El colonialismo de datos funcionaría por esta racionalidad extractiva que combina o se puede desarrollar porque existen estas otras racionalidades con las que nos movemos corrientemente. Esa primera racionalidad sería una racionalidad de tipo social, es decir, todos los intercambios que realizamos en Internet, ya sean en plataformas de redes sociales o en cualquier otra forma de navegación, crea lo que los autores van a llamar relaciones de datos, que en un ratito voy a explicar más en detalle. Esas relaciones de datos permiten extraer, ¿sí?, un dato. Un dato no es necesariamente, como lo entendemos en metodología, la unión de una propiedad con una unidad de análisis y con una forma de medición, ¿sí?, sino simplemente el registro de una acción que deja una huella digital. Si yo entro a tal sitio, esa acción de entrar a tal sitio ya deja lo que se denomina un metadato, ¿sí? Todo lo que hacemos va dejando metadatos, que son como etiquetas que se le colocan a cada objeto digital, ¿sí?, que permiten rastrearlo posteriormente, ¿sí? Lo que hacemos, por ejemplo, de las cosas que incluso para nosotros no significan una acción en sí, por ejemplo, detenerse tantos segundos en una pantalla, eso es una acción que para nosotros puede no significar nada, pero para esta economía sí es una acción que queda registrada. ¿Cuántos segundos estamos con el cursor en tal lado? ¿Cuántos segundos nos detenemos a mirar una imagen? ¿Cuánto tardamos o hasta dónde llegamos haciendo un scroll? ¿A quién le damos like? Es decir, absolutamente todo lo que hacemos, incluso lo más intrascendente, deja una huella. Esa huella digital es lo que luego se transforma en un dato, ¿sí? La otra racionalidad que desarrollan los autores es la racionalidad práctica, ¿sí?, que va a ubicar a las corporaciones como las únicas con poder y además las únicas que poseen la infraestructura necesaria para procesar datos. Es decir, nosotros producimos esas huellas, ¿sí?, y esas huellas son procesadas por ciertos actores que detentan, el poder, no solo poder económico, sino que además poseen la infraestructura y gobiernan la infraestructura necesaria para poder producir esos datos. Datos, a su vez, que también precisan los estados para poder gestionarse a sí mismos. Todo lo que sea la gobernanza o la ciudadanía digital también depende de la producción de estos datos. Solo que la infraestructura para almacenar, para procesar, para guardar esos datos está en manos de grandes corporaciones. Un segundo, admito a las personas que ingresaron. A ver si queda alguien más.
más. Vuelvo aquí. Y la última racionalidad es la racionalidad política, que va a instalar a la sociedad como si fuera la beneficiaria natural de las actividades extractivas de las corporaciones. Aclaro que estos son racionalidades y son modos de pensar, ¿sí?, que sustentan este modo de extracción de datos que los autores denominan colonialismo de datos. Les decía entonces que la primera racionalidad es esa racionalidad social, es decir, de interacción cotidiana, que va dejando una huella. Esa interacción cotidiana que realizamos mediatizadas por tecnologías que utilizan Internet, va creando lo que ellos llaman las relaciones de datos. ¿Qué son las relaciones de datos? Son conexiones o interacciones que se van a establecer entre conjuntos de datos, individuos, instituciones y tecnologías de la sociedad digital. Es decir, acá tenemos que tener hay un conjunto de actores, ¿sí? En sí misma, cada una no producen las relaciones o no permiten la extracción de datos. Tengo que admitir a alguien más. No sé, se fue la persona. Bueno, ya está. Estas relaciones de datos incluyen distintas actividades o distintos procesos. El proceso de recopilación, que se realiza automatizadamente, digamos, por esta huella digital que deja cada una de las interacciones, ¿sí?, a través de los metadatos. ¿Qué son los metadatos y demás conceptos que voy a ir mencionando? Hago el paréntesis, están desarrollados en la clase completa que está en el aula virtual, ¿sí? Así que si por ahí no entienden, o preguntan ahora, o googlean, o buscan también aclaraciones y videos que dejé en el aula virtual. Entonces, las relaciones de datos se producen mediante estos procesos. El primero es la recopilación, el segundo es el almacenamiento, tercero es el procesamiento de esos datos y su uso en diferentes contextos, como por ejemplo el marketing. ¿Cómo es que nos llega la data sobre las zapatillas que nos queremos comprar o las cosas que nos gustan por internet? Justamente porque está este proceso de datificación, que a su vez, según lo que desarrolla, por ejemplo, otra autora que nosotros trabajamos, como José Van Dijk, también se denomina datificación. En este proceso de datificación hay distintos actores que intervienen. La recopilación de los datos se realiza de forma automática, pero luego tiene que haber gente que diga qué datos le interesan, que los procese y que los venda, ¿sí? Todo ese proceso se llama datificación y permite lo que José Van Dijk denomina la comoditización de los datos. Esto es, que una acción superflua como mirar algo en Internet, cuando integra un conjunto masivo de datos, es decir, de un conjunto masivo de personas de las que se registró esa interacción, obtienen un valor, ¿sí? Obtienen un valor de mercado, pero en la medida en que han sido procesados y pueden convertirse en una mercancía que a otro actor económico le interese. Esto se realiza a partir de la intermediación de otros actores que se llaman brokers, ¿sí?, que van a seleccionar la información, es decir, los datos de interés, ¿sí?, que puedan ser requeridos por otros actores económicos con intereses comerciales, ¿sí?, o económicos. Entonces,
Esas relaciones de datos se realizan mediante esos procesos de recopilación, almacenamiento, procesamiento y uso, ¿sí?, en diferentes ámbitos, no solo para el ámbito comercial o para el marketing, también para tomar decisiones, como por ejemplo la formulación de ciertas políticas públicas, ¿sí?, también para la investigación o para las interacciones cotidianas en línea, ¿sí? En el marco de lo que estos autores van a denominar el colonialismo de datos, lo central en el planteo de estos autores es atender o ver quiénes son esos agentes o esos actores que tienen el control y el poder sobre estas relaciones, porque claramente no somos nosotros los que producimos los datos, los que tenemos el control y los que nos beneficiamos de esos datos, ¿sí? Entonces hay que ver quiénes tienen el control y qué impacto pueden producir, ¿sí?, por ejemplo, para la privacidad, pero también para la formación de ciertas subjetividades, para la autonomía política, económica y también para la generación de desigualdades o cómo se generan desigualdades a partir de estas relaciones de datos. Entonces vamos a hacer una comparación rápida o sintetizando lo que estos autores plantean sobre las características o los rasgos del colonialismo de datos y las formas del colonialismo histórico. Lo primero que dicen estos autores es que no se trata de una analogía o de una metáfora simplemente. Ellos se basan en ciertos autores postmarxistas, van a señalar, se van a diferenciar de otros enfoques que también estudian estos procesos y van a decir que el colonialismo de datos se centra en la apropiación y en la explotación de datos masivos en la era digital. El colonialismo histórico, por el contrario, se implicaba la colonización, la apropiación de territorios geográficos por parte de ciertas potencias coloniales. El colonialismo de datos implica la recopilación y control de datos personales o colectivos sin consentimiento o a veces con consentimiento poco informado con los fines de un beneficio económico y de poder. Entonces, el colonialismo de datos recopila y controla datos. El colonialismo histórico explotaba recursos naturales, ¿sí?, y además imponía ciertas estructuras políticas y culturales. Ahora lo que estamos viendo es que el dato, es decir, la interacción que deja una huella digital en Internet se transforma en un recurso mediante un proceso que llamamos y definimos como datificación. Ya no son recursos naturales, sino que podríamos decir que son recursos sociales, porque están basados en esa socialidad tecnológicamente codificada de la que habla Van Dijk, que es la autora que vamos a trabajar el lunes siguiente, ¿sí? Otro rasgo del colonialismo de datos es que no se limita a una ubicación geográfica específica, como sí lo veíamos en el colonialismo histórico, sino que es un colonialismo de escala global y transcultural, ¿sí? Pero que tiene, sí, una referencia geográfica en tensión, dicen estos autores, que son básicamente Estados Unidos, que es el país que tiene la mayor parte de las agencias de alcance transnacional del lado de Occidente, y por el otro lado China. En las formas del colonialismo histórico, es la explotación de los recursos y la dominación política a partir justamente de esas estructuras políticas y culturales, se enfocaba en la extracción de estos recursos naturales, ¿sí? Mientras que en el colonialismo de datos lo que se controla es la información y la influencia sobre las decisiones y la cultura.
¿Cómo funciona el colonialismo de datos o cuál es la mecánica que proponen estos autores? Habíamos avanzado ya un poquito sobre esto, pero básicamente son como 5 pasos. El paso de la extracción o recopilación de datos masivos de individuos o colectivos que pueden tener su consentimiento o no, o un consentimiento poco informado. Cuando me refiero con un consentimiento poco informado, me refiero a acciones que nosotros realizamos, incluso a veces de forma automática, como la aceptación de los términos de servicio cuando entramos a una aplicación. O, por ejemplo, cuando queremos utilizar alguna aplicación que está vinculada a Facebook o Google o nos piden entrar con esas identidades y nosotros aceptamos sin siquiera leer de qué se trata, qué implicancias tiene esa acción con respecto al uso de datos. Ustedes vieron que siempre aparecen esas, tendrá acceso, Google tendrá acceso a tal y tal y tal cosa, las fotos y demás, y nosotros le damos así como si nada. Entonces, primer paso, recopilación. Segundo, procesamiento. Los datos se procesan y se utilizan para crear perfiles detallados de los individuos. Esto es importante hacer una aclaración, porque uno podría tener una visión muy paranoica de lo que es este proceso de perfilamiento, ¿sí? Aunque hay muchas películas interesantes para desarrollar, eh, disculpen, pero voy a ver si hay alguien que quiere entrar o qué fue ese ruido, porque no quiero dejar a nadie afuera. No, no hay nadie afuera. Ah, las cookies son una manera de justamente de recopilar y organizar los metadatos. Cuando uno ingresa a la página y le dice aceptar todas las cookies o configurar las cookies, lo que está haciendo es delegando la autorización para que esa empresa pueda eh, obtener los metadatos de la interacción que vos realizás con esa interfaz. Así que sí, tiene que ver con las cookies, pero no son solo las cookies, ¿sí? Porque absolutamente todo tiene una huella en Internet. Y hay formas de recuperar más allá de la aceptación o no de las cookies. Porque, por ejemplo, un agente puede ver qué hicieron otros, ¿sí?, sin haberle dado una aceptación de esas cookies de manera personal. Bueno, entonces, de el proceso, segundo, eh, el segundo paso, que es el procesamiento, implica un perfilamiento de los individuos, pero no es un perfilamiento así de tipo policíaco, aunque uno puede hacer varias analogías, no es una suerte de espía o vigilancia individualizada, ¿sí?, aunque de estas cosas también pueden suceder, sino que la potencia de este procesamiento está dado en la medida en que esos perfiles puedan ser agrupados. Porque para que esto se convierta en un commodity y lo que yo haga particularmente en Internet tenga algún beneficio, eh, se da en la medida en que mi perfil pueda parecerse al de otra persona y en la medida en que esas características comunes orienten acciones económicas. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo soy de las personas que me gusta usar zapatos de taco alto, bueno, entonces voy a ingresar en un casillero, ¿sí?, junto con otras personas a las que también le gustan lo mismo, ¿sí? Entonces, es esa masividad de identificación de rasgos, ¿sí?, individuales, esa clasificación de los rasgos y las acciones, eh, lo, en eso consiste ese procesamiento y el perfilamiento, ¿sí? Eso es lo que permite orientar posteriormente ciertas
decisiones comerciales o económicas o políticas y comunicacionales para llegar, ¿sí?, a ese individuo que fue clasificado, categorizado por ese mecanismo de procesamiento en una fase posterior. No sé si se entiende esto, si no, por favor, pregunten. El tercer paso es la apropiación, que está vinculado justamente al procesamiento. Pueden o no hacerse por los mismos autores. Y es entre el paso 2 y el 3, entre el procesamiento y la apropiación, es que funcionan estos brokers, que son los que realizan el procesamiento y se lo venden a los actores, organizaciones y entidades que utilizan estos perfiles para beneficio económico o para ganar poder, como por ejemplo puede ser ganar una elección. El cuarto paso tiene que ver con lo que queda fuera de este proceso, que es la exclusión de ciertos grupos de los beneficios de sus propios datos. ¿Sí? Porque nosotros producimos un excedente, ese excedente se transforma en una plusvalía, y acá es donde viene toda la perspectiva marxista. Ese excedente es un excedente inmaterial o un excedente digital que ni siquiera es producto de la fuerza de trabajo, como proponía, por ejemplo, la teoría clásica de Marx. Ese excedente que se transforma en plusvalía nos deja fuera de los beneficios a quienes producimos ese excedente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahí está justamente el beneficio, porque nosotros generamos esos commodities benefician a grandes actores y nosotros no recibimos nada. No sé si les suena eso de algún lado. Y a su vez, el último paso es la dependencia. ¿Por qué? Porque básicamente hay grandes corporaciones transnacionales que, en analogía con la teoría marxista, que explica a su vez el colonialismo de datos, poseen o se han apropiado de las herramientas de producción, ¿sí? Ellos poseen la infraestructura, ellos poseen y realizan el cableado que permite que nosotros tengamos internet, por ejemplo, ¿sí? Esto crea una dependencia, porque nosotros somos dependientes de esos servicios digitales y a su vez las plataformas explotan esos datos, ¿sí? Y no hay modo de revertir individualmente esa relación, por lo menos no desde los individuos, ¿sí? Volviendo un poco a desarrollar cómo es posible esta mecánica del colonialismo de datos, tenemos que hablar un poco más de lo que Couldry y Mejías denominan el sector de cuantificación social, ¿sí? Que va a ser, o que se refiere a un ámbito específico en el que se recopilan y analizan estos datos que están relacionados con lo que hacemos en línea, que incluyen, como les dije, las métricas, los likes, los comentarios, cantidad de seguidores, cantidad de tiempo de atención a la pantalla, etcétera, 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 ¿sí? Este sector de cuantificación social involucra a grandes actores, corporaciones tecnológicas como por ejemplo Facebook, Google, Amazon, que son las que recopilan y procesan esos datos, ¿sí? Con fines lucrativos. Pero también hay que incluir acá gobiernos y agencias de seguridad, todas las entidades gubernamentales que también utilizan datos, ¿sí? Para supervisar o controlar a la población, a veces en detrimento de la privacidad o no, ¿sí? O a veces para orientar determinadas políticas públicas de salud, de educación, etc. Y las plataformas de redes sociales que permiten la recopilación de los datos y venden la publicidad dirigida, ¿sí? Y esa publicidad dirigida es dirigida justamente porque el procesamiento de los datos permite un perfilamiento muy individualizado o muy sectorizado. ¿Cómo se realiza la extracción?
¿sí? Porque acuérdense que estamos trabajando con un planteo que dice que asistimos o estamos en una sociedad que funciona o que tiene un modo de producción que los autores llaman colonialismo de datos y que se basa en la extracción de datos, así como antes el colonialismo tradicional se basaba en la extracción de recursos y bienes geográficamente localizados y en la dependencia a ciertos actores políticos y económicos. Los modos de extracción en el capitalismo de datos se producen mediante varios pasos o procesos, o de diferentes formas, ¿sí? Una de ellas es la vigilancia digital, que es la manera que refiere a esto que les mencionaba antes de la huella digital, que es el uso de determinadas tecnologías para recopilar los datos, pero también, por ejemplo, cámaras de seguridad, técnicas de seguimiento, es decir, no solamente los rastros que dejamos en una interacción cotidiana. Las técnicas de minería de datos, que es un proceso que permite explorar grandes conjuntos de datos para identificar patrones, tendencias y relaciones. Las corporaciones tecnológicas utilizan la minería de datos para conocer mejor el comportamiento de usuarios, porque la minería de datos permite operar justamente organizando grandes cantidades de metadatos e identificando patrones. La tercera forma es la extracción de perfiles del usuario. Esto también se realiza con minería de datos, que es la extracción de los perfiles, el procesamiento de esos perfiles, la organización de perfiles a partir de esa información recopilada en línea. Que no es qué es lo que le gusta a Copo Millán o Marina Casales como individuo en particular, sino como lista de preferencias y comportamientos, ¿sí? Y los datos personales que permiten la llegada, es decir, cuál es tu cuenta, por ejemplo, ese sería un dato, que permiten que te llegue las ofertas, ¿sí? Orientadas según ese perfilamiento. Entonces, lo que se vende son los datos que permiten el perfilamiento, ¿sí? Y hay empresas que se dedican a organizar esta información. Son nuevos actores económicos que son intermediarios. La publicidad dirigida también es el efecto de ese perfilamiento, ¿sí? La utilización de datos para la publicidad orientada. También los datos de dispositivos móviles, ¿sí? La ubicación, a dónde vamos, lo que hacemos, los contactos y los datos personales, ¿sí? Cuando sincronizamos varias aplicaciones, sincronizamos contactos y podemos recibir información que tenemos en otras cuentas, en otras aplicaciones, en otros entornos, es decir, todo eso también. Incluso lo que hacemos sin hacer nada, como por ejemplo llevar el celular y a donde lo llevemos va dejando una huella y esa huella después nos aparece, por ejemplo, en el timeline que nos da Google Maps, ¿sí? No sé si lo tienen activado, pero a mí me llega a dónde fui durante el mes y con todos los puntos de dónde estuve con mi celular. También el celular sirve para, por ejemplo, para la investigación policíaca. Y también, y este es el más escandaloso de todos, es el mecanismo de uso de datos para la influencia política, o para influir, sobre todo en cierto electorado. Para influir en la opinión pública a partir de la manipulación de la información en redes sociales. Se realiza un perfilamiento diferente al comercial porque está orientado con fines políticos y el caso más conocido para entender esto es el Cambridge Analytica. Bueno, entonces
Para avanzar un poquitito más, vamos a retomar algunas ideas que estos autores proponen de la teoría marxista para explicar este concepto de colonialismo de datos. Las categorías que utilizan de la teoría marxista son, algunas ya las mencioné, pero la principal es la idea de la plusvalía, la idea de las relaciones de clase, que ellos van a denominar en esta reformulación relaciones de datos, y la idea de acumulación de capital. El concepto de plusvalía es central en la teoría marxista, ¿sí? Al final de esta clase les dejo algunos enlaces con los que pueden divertirse un rato y aprender en qué consiste la teoría marxista. Pero la plusvalía es un valor adicional que los capitalistas obtienen al explotar la fuerza de trabajo de los trabajadores, representando la diferencia entre el valor creado por los trabajadores y el valor que reciben como salario. Explico. Cuando la teoría marxista, lo más grosso que tiene la teoría marxista es que nos explica cómo se produce el excedente y cómo se acumula el capital. ¿Cómo se realiza? Básicamente, nosotros no hacemos trueque en nuestra economía, sino que tenemos un valor de cambio. Ese valor de cambio es el dinero, ¿sí? Y por el dinero, con dinero nosotros adquirimos distintas mercancías, ¿sí? La mercancía tiene un proceso de producción. Ese proceso de producción tiene una explicación, ¿sí? Sobre cómo se produce cierto excedente, ¿sí? Básicamente, para producir una mercancía necesitamos una fuerza de trabajo, alguien que trabaje y la elabore, y también los insumos, ¿sí? Y las maquinarias, por ejemplo, para producir, supongamos, zapatos, ¿sí? La plusvalía se genera como ese excedente cuando yo descuento, ¿sí? Todos los costos que tuve para realizar esa mercancía. Esto quiere decir, si yo trabajador produzco 10 zapatos, ¿sí? Por semana, los costos serían todos los insumos que necesito más el salario, ¿sí? Del trabajador, ¿sí? Que hizo 10 zapatos por semana, ¿sí? El punto es que esos 10 zapatos, ¿sí? Si yo los vendo, ¿sí? Producen más ganancia de todos los costos que me llevó producirlas, ¿sí? Con ese excedente se queda el capitalista y es lo que permite la ganancia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la plusvalía es como un valor extra, un valor adicional que se obtiene porque lo que, lo que se necesita para producir una mercancía excede lo que efectivamente se produce. El otro concepto es el de relaciones de clase. Marx va a dividir las sociedades en clases, los que tienen los medios de producción y los trabajadores que venden su fuerza de trabajo. La otra idea es la acumulación del capital, que dice que en los capitalistas o en el capitalismo se basa en la acumulación constante de capital a partir de la explotación laboral. Esta explotación laboral es justamente la que permite al capitalista quedarse con el excedente de la plusvalía porque la fuerza de trabajo produce mucho más, ¿sí? De lo que gana o recibe por realizarlo. Estas ideas aplicadas al colonialismo de datos se entienden
a partir de la idea que los autores llaman las relaciones de datos, ¿sí? Eh, que permiten esa forma de explotación económica y el control, donde las corporaciones tecnológicas van a oficiar como capitalistas. ¿Por qué? Porque tienen los medios de producción necesarios para realizar ese proceso de extracción, ¿sí? Y que acumulan los datos como una forma de plusvalía. Entonces, nosotros, que somos los que navegamos todos los días, producimos, ¿sí? Un excedente. Ese excedente es simplemente lo que hacemos. Ese es otro cambio y otra diferencia entre el colonialismo de datos y el colonialismo tradicional. No se basa en la explotación del trabajo en sí mismo, sino simplemente de la vida. Es decir, lo que yo hago incluso en mi rato ocio sin estar trabajando, aunque también lo que hago cuando trabajo en Internet, ¿sí? Va dejando un excedente, va creando una plusvalía que es aprovechada por otros actores y no por nosotros. Sí, dale. Sí, sí, por favor. Bueno, entonces, esta perspectiva crítica va a permitir entender cómo el colonialismo de datos va creando desigualdades y reflejando relaciones de poder en la sociedad digital. Porque no sé si les suena que eh, nosotros ordeñamos, le cuidamos las vaquitas, pero las vacas son siempre ajenas, como dice parafraseando el dicho popular. Volvemos entonces sobre estas ideas que traté de explicar, ¿sí? Sí, ¿quién habla? Jeremías. Sí, 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 sí. Incluso algo que ni siquiera vos individualmente consideras un comportamiento, aunque lo es, porque siempre estamos haciendo algo, ¿sí? Pero la cosa más inocua, como por ejemplo mirar cualquier pavada, ¿sí? Que para uno individualmente no tiene ninguna importancia, es, es utilizado. Por eso digo, es la vida misma lo que se transforma en una plusvalía, porque incluso es, aunque uno no quiera, ¿sí? Como dependemos para todo de Internet, todo deja una huella y todo puede ser, o todo es pasible de ser comoditizado, ¿sí? Esperen que tengo que copiar ya mismo el enlace por si se cae. ¿Me escuchan? ¿O ya terminó? Ahí está. Ah, bien. Bueno, entonces vuelvo acá. Eh, Vayamos un poquito más en profundidad con respecto a esta idea de la fuerza abstracta de la mercancía, que es de donde... Sí, bueno, dale, migro. Salgo de acá. Ujú. Ok, dale. Mientras hago la aclaración para los que siguen la grabación, que estamos migrando. Así que un poquito de paciencia.
Pon un poquito más bajo, mi amor, ¿sabes? O si querés usar acá el auricular. Un momento. Toma, hija. Toma el auricular. Para mí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, voy con la presentación. Sí, aquí. Voy con la presentación aquí. Sí, sigo grabando. Y acá voy, me agrego el escenario, la grabación. Uy, mis pelos. Ahí está. Bueno, entonces, retomando esta idea de la generación de la plusvalía o de la fuerza abstracta de la mercancía, ¿sí? ¿Qué es la fuerza abstracta? Se refiere entonces a la abstracción del valor, ¿sí? Que se da mediante la generación de esa plusvalía. Las mercancías en el capitalismo no tienen solo un valor de uso concreto, que es el valor que se obtiene para lo que sirven las cosas, con un objeto físico, sino también un valor de intercambio abstracto, que es en realidad por lo que pagamos con nuestro dinero, ¿sí? Entonces, lo de abstracto se refiere a cuánto vale en términos de dinero, ¿sí? Pero ese valor, ¿sí? De intercambio ya trae, ¿sí? Un excedente, que es toda aquella fuerza de trabajo extra para generar un montón de mercancías, ¿sí? Sin los costos o descontando los costos de producción. En esa idea, ¿no? De la fuerza abstracta de la mercancía se traduce en el colonialismo de datos en la abstracción de los datos personales. Por eso les decía que no es que les interesa al colonialismo de datos o a la vigilancia de datos, como otros autores lo denominan también, qué es lo que hago yo como Popo Millán, ¿sí? Es más bien genérico lo que les interesa. Es si miro zapatos o no miro zapatos, ¿sí? No el sentido que tiene eso para mí, ¿sí? Entonces, los datos, en su forma cruda, pueden parecer abstractos, pero se convierten en una mercancía valiosa cuando se procesan en cantidad y cuando se utilizan para crear valor, por ejemplo, en términos de publicidad dirigida, perfilamiento de usuarios o ciertas decisiones empresariales, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí está el valor, no en mi dato individual, sino en la posibilidad de colectar millones de datos individuales, ¿sí? Entonces es la masividad lo que produce esa plusvalía, ¿sí? La expansión, por otra parte, está la expansión de las relaciones entre el capital y el trabajo, que es esto que te decía. Esa plusvalía no se produce por la explotación de la fuerza de trabajo, como explica la teoría marxista, ¿sí? Sino es por explotación de la vida y de la socialidad cotidiana. Entonces, en el capitalismo de datos, la relación capital-trabajo se expande para incluir la relación entre las corporaciones tecnológicas y los usuarios, que no sabemos cuánto estamos contribuyendo a la creación de un valor abstracto, ¿sí? A partir de la generación de los datos que realizamos. Esto plantea, obviamente, desafíos éticos, ¿sí? Porque los datos personales y lo que yo hago individualmente nos plantea cuestiones éticas y también de privacidad, ¿sí? Ya que los individuos a menudo no somos conscientes de cómo nuestros datos se van a convertir en una mercancía y tampoco tenemos posibilidad de hacer otra cosa, porque quedamos fuera,
y eso tiene una consecuencia de exclusión, ¿sí? Uno no puede, por ejemplo, no tener WhatsApp a esta altura porque se queda fuera de un montón de cosas. Entonces, volviendo al tema de la plusvalía como factor de producción. Recordamos entonces que el concepto de plusvalía se refiere al valor adicional que genera el trabajo de los empleados en comparación con lo que ganan, ¿sí? En el capitalismo, los empleadores obtienen plusvalía al explotar la fuerza de trabajo de los trabajadores. En el colonialismo de datos, la plusvalía está en el valor adicional que se obtiene al explotar datos personales de los individuos. Y esa plusvalía se obtiene al utilizar esos datos para dirigir publicidad y hacer esos perfilamientos que les habíamos mencionado. Entonces, los datos personales, el comportamiento cotidiano e inocuo que realizamos mediados por las tecnologías, se convierte en un factor de producción crucial. Es decir, nosotros somos la fuerza de trabajo aunque no estemos trabajando. Entonces nosotros somos los explotados, ¿sí? Y la materia prima de la que se producen esos datos. Ahí está la vuelta de tuerca de esta idea del colonialismo de datos. Entonces, esos datos de nuestras interacciones cotidianas son utilizados para crear valor económico similar a como la fuerza de trabajo en el capitalismo tradicional generaba plusvalía. Es decir, el trabajador para recibir su salario tenía que ir todos los días a trabajar de tal hora a tal hora y producía tantas mercancías. Como producía más de lo que ganaba, todo lo excedente es plusvalía para el que tiene los medios de producción. En este caso, todo lo que nosotros hacemos, trabajando o no trabajando, pero que esté mediado tecnológicamente, va a generar una huella que otros van a recuperar, procesar, comoditizar y van a obtener un beneficio económico por fuera de lo que nosotros no tenemos. Acá es mucho peor que en el capitalismo, que en el colonialismo o en el capitalismo tradicional, porque en el capitalismo tradicional el trabajador recibía un salario. Nosotros no recibimos nada, solamente recibimos cosas para comprar, ¿sí? Entonces, claro, son muy buenos. Exactamente. Bueno, por último, una vez que explican todo el mecanismo extractivista, los autores desarrollan algunas ideas sobre las consecuencias que tienen para la construcción de las identidades, ¿sí? Para la formación de subjetividades, este modo de producción actual, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos que ellos van como identificando en relación con este tema. Uno puede ser la fragmentación de la identidad digital, eh, que se da porque los datos son utilizados para ese perfilamiento altamente especializado del que hablábamos, ¿no? La otra puede ser la manipulación de la percepción. Cuando digo la fragmentación es porque esa segmentación, ese perfilamiento, ¿sí? Que se realizan a partir del procesamiento de datos de una gran cantidad de individuos, no necesariamente representa lo que el individuo es, ¿sí? Pero es que de algún modo como que te están definiendo a partir de pequeñas acciones sistematizadas.
Otro elemento también para tener en cuenta tiene que ver con formas de manipular la percepción, ¿sí? A partir justamente del redireccionamiento, ¿sí? De información, de publicidad, eh, en base a ese perfilamiento realizado con otros fines comerciales o políticos, ¿sí? Entonces, la exposición a contenidos, a publicidad personalizada, basada en datos, va a influir en la percepción de uno mismo y en la toma de decisiones. Las personas pueden ser manipuladas sin ser conscientes de ellos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos, de los problemas de la burbuja, de los filtros de burbuja, ¿sí? De cómo se orientan los contenidos políticos en función de justamente un perfilamiento y cómo la exposición a determinados contenidos con los que uno acuerda tienden a fortalecer ciertas posiciones? ¿Se acuerdan de lo que hablamos en otras clases? Bueno, eh, eso, la manipulación de la percepción tiene que ver con esos temas que hemos discutido en otras clases. El otro elemento importante es que es la falta de autonomía para tomar decisiones, ¿sí? Porque los usuarios, las personas, estamos limitados en nuestra autonomía para decidir sobre lo que se hace con nuestros datos, ¿sí? En línea. Nosotros no, o sea, podemos configurar, ¿sí? En la medida en que se le presionen a estas corporaciones, han ido modificando sus políticas de servicio y estableciendo reconfiguraciones que permitan, por ejemplo, ahora decir, no me pase más publicidad de esta cosa, no quiero ver más de esto, por ejemplo, cosa que antes no existía, ¿sí? Pero nosotros no podemos decidir que sí y que no libremente, sino que estamos supeditados a lo que otros decidan que veamos en primer lugar, ¿sí? Y sobre eso decidimos, pero no sobre la totalidad. Entonces, el otro aspecto tiene que ver con la privacidad y la libertad. Esa recopilación constante de datos, todo el seguimiento y el monitoreo en línea pone en cuestión o pone en jaque las definiciones clásicas que teníamos sobre la privacidad, sobre la libertad de las personas, que somos observadas o controladas. Pongo un ejemplo que me pasó estos días, hace poco. Quería promocionar por Facebook la presentación de un informe de investigación sobre derechos culturales, ¿sí? En el copy que había realizado tenía el enlace para el encuentro que era en Zoom y eso fue censurado por Facebook, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para difundir mi actividad? ¿Sí? Entonces, de algún modo hay algún tensionamiento, una restricción de mi derecho a la comunicación por ciertas políticas de configuración de privacidad que toma la empresa, ¿sí? O a veces le pasa también, como por ejemplo, que se censuran ciertas imágenes o ciertas imágenes, sobre todo políticas, cuando aparecen algún desnudo, por ejemplo. El otro elemento que iba a mencionar, que tiene que ver con cómo las corporaciones tecnológicas van modelando nuestras formas de subjetividad, ¿sí? Que pueden influir, todo nuestro entorno digital influye en cómo nosotros nos construimos a nosotros mismos, ¿sí? Y si lo que vemos es que el funcionamiento está orientado exclusivamente por objetivos económicos, nuestras subjetividades van a tender a eso y a todos los problemas que eso genera, ¿sí? Y eso va en detrimento de la diversidad, por ejemplo, de la espontaneidad, de la creatividad. Todos los problemas que tenemos, por ejemplo, para sostener la atención, son el resultado de estas nuevas formas de interacción y socialidades tecnológicamente codificadas.
Ni hablar de los efectos en la salud que esto tiene, que no me voy a detener en eso porque es tema para otra clase. Pero si quieren después charlamos un poquito de eso. Y por último, señalar que esto nos plantea, y esto es lo que tiene relación con el tema que estamos trabajando, la necesidad de trabajar en la alfabetización o literacidad digital y con perspectiva crítica, ¿sí? Porque es fundamental promover una alfabetización digital, saber cómo protegerse, saber cómo configurar el uso de plataformas para proteger nuestros datos o para limitar el uso que se puede hacer de ellos, ¿sí? Para que las personas puedan comprender y enfrentar las implicancias de este nuevo modo de producción de datos. Por último, como les decía, les dejo algunos enlaces acá si quieren ver para entender qué son las redes sociales y cómo funcionan, y también cómo algunos enlaces de la teoría marxista, de un intelectual, de un profesora universitario, que en este caso la van a ver performada como Tempero Drag, que es su identidad drag. Excelente docente, les recomiendo que vean todos sus videos de distinto tipo. Voy a salir de acá. Sí, un segundo, tengo que salir de acá para que ande mi máquina porque si no se ralentiza mucho. De acá, voy a quitar acá y voy a poner a Rita. Sí, sí, claro. Un segundo. Rita en 5 minutos. Ai, coisinha! Não, Rita, eu sou o novo personagem da nova temporada. Rochelle. Sí, es así. Por eso les decía que tenían que complementar, que hay más material para ver esto en más detalle. Hoy es como muy comprimido, pero hay otros elementos para descomprimir. Les voy a pasar esto. ¿Sí? Está en portugués. Por favor, no se quejen ni chillen. Aprendan. Practiquen. Pero está ahí la traducción, así que les paso. Avisen si no se ve bien o se escucha mal. And then just touch me till I can get my... Ai, que saudade de gravar, coisinha! Não, Rita, eu sou o novo personagem da nova temporada. Rochelle, cadê minha cozinha? Você não lembra que a Polícia Federal descobriu tudo que você fez nos últimos 52 anos e levou a cozinha embora? Gente, mas essa Polícia Federal não dá trela para ninguém, né? No da la conexión, disculpen, pero no da la conexión para que pueda pasar, grabar la clase, hacer el Meet. Mi conexión individual no aguanta todo eso, por eso estaban viendo detenido. Voy a hacer un último intento. Sí, le voy a pasar. Sí, no aguanta mi. Sí. El Power lo voy a subir, ahora termino la clase y subo el Power. Miren, ni copia mis cosas. Y ahí pueden seguir. En el aula también tienen un montón de videitos que explican cosas. Acá. Pero de súper. Ay, no guarda, esperen.
copiar todo, ¿no? O sea, no contribuía a la reproducción, por lo tanto, al no poder reproducirse, no podía ser funcional ni productivo al sistema. Y ahora, por ejemplo, como esas comunidades son clasificadas desde un lugar muchas veces comercial o marketinero, estamos como por ahí siendo funcionales. Lo mismo puede pasar o verse, por ejemplo, con la comunidad feminista, o sea, hasta dónde el feminismo o las comunidades de izquierda son comerciables, o sea, son algo que al estar clasificados estamos dentro del sistema, o sea, ahí somos funcionales a esta nueva forma de producción que es a través de la explotación de datos. Y para esta racionalidad, sí, todo es mercantilizable. En el feminismo se llama femverstizing eso, la banalización que hay por parte del mercado de un montón de principios que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la ética del feminismo o de ciertos feminismos, porque no todos los feminismos son iguales. Y en ese sentido, lo que le denominan, como denominan a eso, es el femverstizing, por ejemplo, que las cuotas vinculadas a la diversidad y a la subalternización sean incluidas en películas, en publicidades, pero en términos solamente mercantilizables o solamente para que pasen ciertos filtros y puedan ser aprobados porque hay exigencias de equidad, entre comillas, pero lo ven en esa clave. Ahí les voy a escribir cómo se llama. Claro, justamente también en ver las prioridades, porque, o sea, una cosa es obviamente que los derechos se conquistan y son ganados con el paso del tiempo, pero también esto que pasa a ser como dicho por ahí en la voz popular de ahora ser LGBT está de moda o ser feminista está de moda, justamente se instala ese imaginario justamente por esas prioridades que tienen que ver con sos funcional al sistema siempre y cuando pueda ser explotado, ¿no? Entonces, me puso a pensar por ahí esta nueva lógica de producción, cómo en la actualidad por ahí somos explotados sin querer serlo, ¿no? O sea, cuando somos clasificados, o sea, cuando ocupamos ese lugar. Eso es lo que plantea esta perspectiva que les proponemos. Pero no es la única, o sea, no es la única, porque si uno se queda solamente con esta perspectiva, es como no hay modo de salir de la Matrix, ¿sí? Y por eso, para decirlo así en criollo, pero eso no significa que nosotros perdamos agencia, ¿sí? En otras dimensiones. Y por eso es que les dejé también, o hicimos la transición entre la unidad 2 y la unidad 3, otros textos, otras perspectivas que nos permiten ver que nosotros como usuarios también tenemos agencia y podemos intervenir. Obviamente, las relaciones de fuerza son asimétricas, ¿sí? Pero no es que nosotros somos ovejitas que vamos derecho al marcosito. Claro. Tenemos capacidad de agencia, ¿sí? Porque si no, lo que estaríamos planteando es que las relaciones, que la inexistencia de relaciones de poder, ¿sí? Cuando hay una anulación de la capacidad de agencia de alguna de las partes que están en una relación de poder, la relación de poder deja de existir, ¿sí? Esa es la definición que da Castells. Claro, cuando en una relación social el otro se anula, ¿sí? No tiene ni de reacción ni de rechazo, ya no hay relación de poder, ¿sí? Hay una captación completa de la vida. Entonces, no estamos tampoco en esa situación, porque si no, directamente soltamos todo y bueno, vamos al matadero, derecho, bien. Claro. Entonces,
Claro. No sé, igual, bueno, los textos por ahí, los primeros como Rosana o Bandín son un poco más optimistas, bueno, no son por tan ejemplo, pesimistas por ahí como... Van Dijk, que es la autora que van a trabajar la semana que viene, lo que va a proponer es una perspectiva teórica que va a combinar la economía política. Fíjense que nosotros hoy, y empecé diciendo eso, estos autores trabajan desde la economía política, pero no es el único lugar para mirar estos procesos, aunque es uno muy importante, porque no podemos obviar y no desconocer que estos procesos se dan, ¿sí? Pero también los usuarios tienen poder de intervención, ¿sí? Sus acciones, cuando son colectivizadas, también tienen incidencia, y los estados también, porque los estados son los que deben garantizar las regulaciones que pongan límite, por ejemplo, a lo que se puede hacer con los datos de los usuarios. Solo que ahí estamos retrasados. Entonces, sí, igual también... Los usuarios tienen que presionar a los estados para que en las instancias supranacionales regulen el poder de estas corporaciones. Entonces, no es que no está, solo que la acción que tenemos que realizar para dejar de ser ovejitas es política. ¿Qué pasa? Bueno, cuando por ejemplo, cuando usamos la internet, estas corporaciones nos quieren haciendo clic, comprando cosas, no tomando acciones políticas. Por eso es muy importante la alfabetización que realicemos individualmente y tener otros espacios públicos que nos permitan salir o hablar con otros y entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y, sobre todo, involucrarse políticamente. Que no es ir a militar a la mesita de tal lado, aunque eso también es, sino tomar conciencia de estos procesos, hacer algo para formarse una opinión, ¿sí? Una opinión informada, ¿sí? Y involucrarse en los aspectos de interés común, ¿sí? Eso, ahí está. Ahora sí, Jeremías. No, que quería cerrar por ahí esa idea que usted dijo con lo que por ahí habla Bandín en el video que ustedes subieron de la Fundación OSDE. Ella dice, o sea, si los jóvenes no saben o no les importa justamente estos valores de bien público, ahí por ahí es donde estamos en un problema. O sea, si nosotros como sociedad tampoco nos importa, o sea, si no saben, se puede enseñar, pero si no les importa, o sea, ya ahí no se podría hacer nada, ¿no? Entonces, Entonces también no solo ellos tienen el poder para dirigirnos a nosotros, sino también nosotros tenemos la forma para estar luchando por conseguir nuestros derechos o defenderlos por lo menos. Exactamente, pero para eso hay que tener cierta idea de qué son los derechos, ¿sí? Ahora, si nosotros como sociedad rechazamos la propia idea de los derechos porque resulta que salen caros, estamos jodidos, ¿no es cierto? Ahí hay alguien que está pasando cosas. Es Marina. Soy yo, le estoy pasando el concepto que dice Mosco sobre qué es la economía política, ¿sí? Sobre todo para la comunicación y la cultura. Mosco, pero no importa, tranquilo que después la semana que viene lo repasamos. Mosco y Fuchs son otros autores que trabajan con esta perspectiva marxista de la economía política en otros aspectos, y esta es además toda una línea dentro del campo de los estudios de comunicación a desarrollar. No quiero irme más allá porque la atención en Zoom es siempre menor a la que podemos tener presencialmente, así que abro el momento para las preguntas y si no... La conversa, ni que sea. Vuelvo a reiterar lo que expliqué al comienzo. En el aula virtual tienen ya desarrollado un recurso en el formato libro, es el que tiene el iconito libro, ¿sí? En el aula virtual está, en esta unidad, voy a dejar de compartir, pero voy a ver esto. En el aula virtual entonces van a tener en esta unidad
ya llego ahí. El primer libro, primero tienen toda la bibliografía ya. El enlace con la bibliografía, tienen el libro que se llama Capitalismo, Big Data y Nuevos Colonialismos, ¿sí? Tienen una actividad que algunos ya empezaron a realizar, continúen o entren los que no entraron, que se llama Nuestras Interacciones Digitales. Tienen una guía de lectura para este texto que trabajamos hoy y un cuestionario, ¿sí? Que recién les recomiendo que lo hagan después de la clase del lunes que viene, ¿sí? Y también tienen una lista de películas para mirar donde se tematizan estos conceptos que estamos trabajando acá, ¿sí? Luego hay otros recursos que nos quedan por desarrollar, el de framing y circulación del sentido, el de mediatización y sociosemiótica. El libro que van a trabajar, el tema que van a trabajar con la profe Marina el lunes que viene es la sociedad tecnológicamente codificada en base al texto de Van Dijk. Y luego nos quedan los últimos 2 textos. Y ahí tienen mucho material para desglosar. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy?